Cuando he leído la noticia que ha aumentado tanto el autismo en España y luego me enteré de que tú eres andaluz, he pensado qué difícil es ser autista en España, en un país donde hay tanta comunicación y tanta vida social, ¿no? Sí, yo tengo un conocido que estuvo en Alemania de estancia en la universidad y me decía que él allí no parecía autista, que él allí era uno más. El cambio ha sido venir aquí a España de nuevo. ¿Y cómo explicas tú este aumento? Bueno, una parte es por un 300%, ¿no? En algunos años, no sé cuántos años, este aumento, pero bueno, que desde la pandemia me imagino también que tiene que ver. Em, eh, Parte de esto es el diagnóstico, que se diagnostica más, ¿no? La gente tiene más información, pero ¿qué más razones hay? Bueno, la principal yo creo que es que hay mayor conciencia social. Entonces, las familias especialmente y los profesionales están más preparados y cuando ven algo que no cuadra en el desarrollo, suele pedir información de qué pasa, ¿no? Va al pediatra y pregunta qué le pasa a mi hijo, que yo veo que no es como los demás. Mm, Entonces, eso es una parte. Otra parte es las herramientas de evaluación y de diagnóstico han mejorado muchísimo en estos años. mm, Antes los casos menos visibles, vamos a decirlo así, de TEA, o menos leves, que le gusta decir a la parte clínica, pasaban más desapercibidos. Y hoy en día la verdad es que hay, todavía puede haber errores diagnósticos o que no se diagnostique en la edad adecuada, pero la verdad es que cada vez las herramientas de evaluación son mejores y son más precisas y se diagnostica antes. Yo tengo dudas, a veces sí es bueno, pero como tú misma eres autista y tu hijo es autista, eres la persona perfecta para responder esa pregunta, pero a veces yo tengo una sensación que no es bueno poner un sello a una persona y decir, pues tú eres esto y tú eres esto, y, y hay muchos prejuicios, ¿no? Que vienen con bueno, pensamos todo en Rain Man, ¿no? En el súper inteligente o en la persona que no sabe, no tiene empatía o no puede concentrarse, pero bueno, que es mucho más complejo. ¿Cómo a vosotros os ha servido tener el diagnóstico con vuestro hijo y tú misma te sientes mejor que la gente sabe que tú sufres autismo? A ver, a mí me gusta decir que nosotros somos autistas. O sea, no es una enfermedad que se sufra, por así decirlo, porque no es una enfermedad como tal. Es simplemente una condición, o ahora se habla de rasgos de la personalidad, etcétera. En el caso de mi hijo es bastante evidente porque mi hijo no tiene lenguaje, entonces se comunica a través de un comunicador. Eh, Su diagnóstico de autismo, vaya, es que si no le quieres llamar autismo, lo van a llamar de otra forma, porque es algo que la discapacidad es bastante evidente, Mm, aunque no a simple vista, pero bueno, cuando intentas interactuar con él y ves que no se comunica de forma oral, se comunica por un comunicador, etcétera, al final sabes que hay una discapacidad. En mi caso, yo accedí al diagnóstico gracias al diagnóstico de mi hijo. Yo me sentía muy identificada con él y tal. Y bueno, yo siempre he sido una niña difícil, mi madre me contaba siempre que ha habido muchos problemas. Entonces decidí pasar por un proceso de evaluación y me diagnosticaron con 30 y tantos años, o sea que no, que mi diagnóstico es, entre comillas, reciente. A mí sí me ha ayudado. Me ha ayudado mucho a conocerme como persona y a perdonarme muchas cosas que yo creía que era culpa mía, que yo me comportaba, que no sabía comportarme o que no sabía socializar y que era torpe y luego te das cuenta que bueno, que no es tanto, que no es culpa de uno, es que al final es que naciste así, ¿sabes? ya. ¿Y es algo genético entonces?
que se pueda decir a ciencia cierta, no lo sabemos todavía, están investigando, pero tiene muchas posibilidades de que sea genético, Mm. porque yo conozco muchísimas familias donde muchos miembros de la familia son autistas. Conozco muchas madres o padres que tienen hijos autistas y que han sido diagnosticados gracias a que sus hijos se diagnosticaron de autismo. Familias que me dicen, pues que mi hijo le han diagnosticado de autismo, yo tengo sospecha, pero es que mi sobrino también, mi primo, mi hermana tiene no sé quién que también ha sido, o sea, al final la línea genética va a ser, yo creo que va a ser la clave final Mm. de esto, de los diagnósticos. Y bueno, tú ahora trabajas como coach, ¿no? Entendido, en centros escolares o en asociaciones, ¿no? Em, ¿Qué recomiendas en el trato con un autista? Bueno, hay casos diferentes. Por ejemplo, mi sobrina en Alemania tiene 7 años, 6 años y ha sido detectada también autista social, que yo no había oído este término. Y ella no le gusta hablar con adultos, por ejemplo. También de su familia. Es como se... Y nosotros a veces no sabemos cómo, cómo reaccionar o cómo... ¿Qué recomiendas tú en este caso de tener, por ejemplo, en su familia una persona autista? Luego en la sociedad es diferente. Pues lo primero es comprensión, comprensión de qué es el autismo y de que, bueno, de que al final es una persona que hay gente que no se quiere identificar con ser autista, simplemente es algo que tienen. Yo sí me identifico con ser porque creo que marca todo mi ser y cómo yo me comporto y cómo yo soy. Entonces, yo creo que la mayoría de autistas lo que pedimos es primero eso, comprensión de que es una condición, de que es algo que no es que nosotros no queramos, sino que realmente nuestro cerebro está configurado de una forma distinta y percibimos el mundo y lo sentimos de una forma distinta. Y por otro lado, me parece muy importante preguntarle a cada persona, porque el espectro es tan amplio que para mí pueden ser unas ayudas o tengo unas necesidades que a lo mejor otras personas no tienen dentro del espectro. Por ejemplo, mi hijo, que es TEA no verbal, tal, es súper sociable y a él le encanta estar con otra gente, le encanta estar en ambientes, vamos a decir, ruidoso, pero bueno, estar en fiestas, Y, por ejemplo, yo no lo aguanto. Así, Yo al qué contrario, interesante, sí. Ajá. entonces es importante conocer a la persona y preguntarle qué necesita, si te puedes responder, claro, qué necesita y cómo puedes adaptarte a ella. La mayoría de autistas que conozco lo que necesitamos también es mucho tiempo de descanso. Bien por la saturación social, de hablar mucho con otras personas y tal, bien por sensibilidad auditiva, en fin, cada uno. Pero bueno, respetarnos ese descanso, yo creo, recuerdo que es lo que más a mí me costó que mi familia entendiera. Mm. De todos modos, el diagnóstico no es fácil, entendido también. Em, ¿Cómo definirías tu autismo? Uf, es muy difícil No, de sí, sí, identificar. lo digo para con nuestros compañeros de trabajo, no, familiares o lo que sea, para que podamos quizás entender aunque hay distintas formas, que es significante para esta enfermedad. O bueno, enfermedad no es, hemos dicho, es un trastorno, A mí me gusta una condición. También condición. hay gente que no le gusta lo de condición. Yo, de momento, ahí es donde me siento más segura, por decirlo de alguna forma. Ujú. Eh, es que, ¿qué es el autismo? No te lo puedo decir porque cada persona con la que hablo me lo identifica de una forma distinta. Para mí es, a ver cómo lo digo de una forma que se pueda entender, es una inmensidad tan grande que no soy capaz de explicarle a alguien que no lo siente cómo vive una persona autista. Sin embargo, cuando estoy con otros neurodivergentes, le explico esto y me dicen, tienes toda la razón. Entonces, es un poco complicado. Pero bueno,
No Es sé, una a grandes rasgos. sensibilidad, perdona, es una sensibilidad aumentada, una percepción más intensa de la realidad, del entorno, que una persona sin esa condición. Pues la verdad es que yo te diría que sí. Mm, Es eso, es que lo has dicho perfectamente. Es un sentirte como muy abrumada por todo, pero porque todo lo vives como muy intensamente. mm. ¿Qué tipo de tests o pruebas se hacen para realmente hacer el diagnóstico? Pues, a ver, las pruebas oficiales se llaman el A2 y el ADIR, el ADIR es una prueba que se hace a la familia, bueno, una prueba no, le preguntan a la familia sobre esta persona, la persona que se va a diagnosticar, ¿no? Sobre su infancia, pero ten en cuenta que el autismo, una de sus características es que está presente desde la niñez, no es algo que tú hayas desarrollado con el tiempo. Entonces es muy importante contar con familiares o, no sé, vecinos, cualquier persona que pueda decir cómo tú eres a lo largo de tu vida. Y luego las preguntas que le hacen que te hacen a ti, ¿no? Como persona, a nivel imaginativo, a nivel comunicativo, en fin, hay varias. ¿Qué pasa en el caso de adultos autistas, como es mi caso y el de muchas otras personas que hemos sobrevivido en este mundo y conseguimos un trabajo y tenemos una familia y tenemos unos estudios y bueno, parece que no ha habido tantos problemas, ¿no? Aunque en verdad sí, luego cada uno lo vive como puede. Pues es muy importante hacer un diagnóstico diferencial y esto ya entra en juego el papel de los profesionales que en mi caso me hicieron muchísimas pruebas a nivel, la neuropsicóloga me hizo muchísimas pruebas, Pero aparte de, midiendo también... no, no, con test de inteligencia, de Mm. planificación, bueno, en fin, diferentes, las funciones, se llama la función ejecutiva en psicología, pero bueno, diferentes aspectos, ¿no? Y eso, la historia familiar, cómo yo me desenvolvía, qué problemas tenía a nivel, si yo creía que tenía problemas a nivel social, por qué yo fui a pedir el diagnóstico, en fin, todos esos, digamos que son como ítems, ¿no? Que van marcando. Y bueno, ahí ya entra el criterio del profesional de si estás dentro de lo que se considera el espectro del autismo o puedes tener otros diagnósticos. Por ejemplo, yo qué sé, ansiedad, por ejemplo, simplemente ansiedad social, que no es lo mismo que autismo, o TDAH, que también se confunde mucho con autismo, que es el trastorno de déficit de atención. En fin, ya juega un poco el papel del profesional. Pero lo más pronto que se diagnostica, que se diagnostica, em, lo mejor para el desarrollo, ¿no? Me imagino. No tiene cura. O sea, tampoco es una Ya. enfermedad, es algo que se convive con ello toda la vida. ¿Qué pasa si se diagnostica a una edad temprana? Pues que se puede acceder vamos a decir terapia, pero bueno, se puede acceder a ciertos recursos y evitar muchas de las cosas que las personas adultas autistas hemos pasado en nuestra niñez. Por ejemplo, vuelvo a decir, trastornos de ansiedad, trastornos de depresión. En mi caso no fue así, pero conozco muchos casos de adicciones bastante fuertes. Conozco otros casos de conductas autolíticas, que es dañarse a sí mismo, conductas suicidas. Es que vivir sabiendo que tú no eres como los demás durante toda tu vida y hacer todo tu esfuerzo y aún así no sentirte parte de los demás, a muchas personas les afecta muchísimo. Mm. Ojalá todo el mundo fuéramos súper inteligentes y no, 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 no. De hecho, hay muy poco porcentaje de personas autistas que sean así. Y muchos autistas se revelan de la imagen que presentan en series, que normalmente Ah, son ok, súper... ok. Están los dos extremos, o son muy que no quieren nada con nadie y son muy Ya. reticentes a todo el mundo, o son unos genios increíbles y la verdad es que la mayoría de personas autistas somos personas como el resto.
normales con nuestras características, pero Sí, pero sí he leído que cada uno tiene una cosa que sabe hacer muy, muy bien a causa de la condición. sí, bueno, es que en el autismo se da una cosa que son los intereses especiales, eh, que por nuestra rigidez mental y por nuestra forma de entender el mundo o las cosas, podemos ser muy intensos. Entonces, si a mí me apasiona mucho, yo qué sé, a mí, en mi caso, por ejemplo, me gusta mucho leer la literatura, pues yo me aprendo muchas cosas de literatura y me aprendo los autores del siglo de oro español y leo mucho sobre ellos y me sé su vida y me sé el contexto de lo que pasa, Mm. pero es porque tengo un interés muy intenso en eso. Otros autistas que conozco, adultos, tengo un compañero que le encantan los trenes y entonces él sabe los recorridos de los trenes de la red ferroviaria española comparada con la francesa, el tipo de modelo que van a fabricar, en fin. Pero Oh, en verdad wow. yo no lo noto tan distinto cuando hay gente, por ejemplo, cinéfila que le encanta el cine y se sabe todo del cine. Sí, 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 sí. Bueno, es cierta tendencia a la obsesión, ¿no? Un poco. Sí, bueno, sí, 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 sí. Y bueno, para volver a lo de antes, ¿qué para ti es la razón del aumento tan grande en España? Un país que es tan social, que no sé, pero bueno, me imagino que no tiene nada que ver. No hay menos autistas en países del sur que en el norte, porque Finlandia pueden parecer todos autistas, ¿no? Para los españoles. No, de hecho, muchas veces se dice que si es la comida, que si es las vacunas, que si es... Yo no creo que sea nada de eso, simplemente hay mejores factores estadísticos, digamos, hay más estudios, en los países desarrollados parece que es que hay más autismo, pero no es porque haya más autismo en sí, sino Ah, porque ok. se contabilizan más, el acceso al sistema de salud es mejor, entonces, pues claro, pues gente que antes pasaba desapercibida ahora ya no entra dentro de ese cupo, ¿no? Entonces, podemos decir que hay un aumento. Yo no creo que haya un aumento, lo que pasa que es que antes ha habido un infradiagnóstico. Ok. Vale, vale, vale. ¿Y todavía estás bien o quieres acabar? No sé, tú me No, dices, no, estoy bien, pero estoy yo bien. todavía hay tiempo. Em, ¿qué, qué dices tú a las familias o no sé si trabajas también con adultos? Em, porque aunque no se puede curar, se puede facilitar la vida, ¿no? Se puede facilitar la vida, sí, bueno. Se puede conocer el autismo y conocer entonces a la persona y saber por qué hace lo que hace de alguna forma. Eh, es que es eso, comprensión y entendimiento mutuo. Antes se creía que las personas autistas tenían que adaptarse al mundo, en psicología se dice neurotípico, al mundo del resto de la sociedad y hoy en día se ve que no es así, que hay que poner un poco ambos de nuestra parte e intentar comprendernos los dos. Mm. Em, claro, si los padres no son autistas, tú eres autista, tú entiendes a tu hijo que además por el momento no puede hablar, pero quizás en un futuro pueda hablar o no. Tu hijo. Bueno, no lo sé, yo creo que no va a desarrollar lenguaje oral, pero se comunica a través de un comunicador. Es que no pueda hablar no significa que no pueda Ya, comunicarse. ya. Claro, también puede escribir, obviamente. Pero Sí. em, padres que no son autistas, claro que choca mucho, mucho más la diferencia, ¿no? Y puede causar, me imagino, muchos dramas familiares. Eh, Hay muchos dramas, sí. y cómo ayudas tú? Uf, es difícil, es difícil. Porque, claro, yo aparte de profesional que trabaja con personas autistas, soy familia también. Y Mm. antes de yo saber que era autista, era familia simplemente. Entonces muchas familias vienen a ti como sintiéndose más segura, ¿no? Que con el profesional que no es autista, por Mm. aquello de que tú lo vives día a día.
Es muy difícil. Hay muchos casos, especialmente de divorcio entre las parejas, porque no soportan la crianza de niños, especialmente los que tienen mayores necesidades de apoyo. Eh, Hay mucho drama familiar. Las familias, desgraciadamente, están totalmente dejadas en salud mental. Aunque ahora se están poniendo algunos grupos de apoyo a las familias, siguen sin ser suficientes, siguen sin ser atendidas. Muchas veces se da el diagnóstico de los hijos y no se prepara a la familia de pues, cuestiones como esta que hemos hablado, de que es un diagnóstico para toda la vida, de que tienes que entender a tu hijo y comprenderlo y no lo puedes cambiar por muchas terapias que le den. Hay familias que creen que teniéndolo en terapia de lunes a sábado el niño va a cambiar y no va a cambiar. Buah, esto es duro. Eh, eh, Esto es duro. Encima el jaleo familiar de tener que acompañar, de trabajar o lo que sea, y encima tener que acompañar a tu hijo todas las tardes, de lunes a sábado. Niños que no hacen clases extraescolares, que no hacen, no sé, deporte, pintar, cada uno lo que quiera, ¿no? Que no lo hacen porque tienen que estar en terapia. Y yo siempre le digo a esa familia, no, es que tu hijo tiene que vivir su niñez, porque por muchas terapias que tú le des, tu hijo no va a cambiar y tu hijo necesita, si le gusta el fútbol, pues ir al fútbol. Si le gusta el tenis, pues ir por la tarde al tenis. Y necesita parque y necesita estar con otros niños y no necesita vivir en un entorno de terapia. Me voy a mi Mm, casa, trabajo con él. ya, ya. Entonces es difícil para las familias y también para esos hijos de los padres que no los comprenden, que no los entienden y luego llega lo peor que es la adolescencia, como has dicho antes, es muy común esto de que en la adolescencia salte el La diagnóstico de chispa. autismo, que hasta entonces no lo tenga, Ya, porque es ya. una etapa muy complicada y para niños autistas muchísimo más. ¿Y son más niños que niñas o...? Eh, Actualmente siempre se ha diagnosticado más niños que niñas. De hecho, hace mucho tiempo se creía que era una condición solo de niños. Cada vez las niñas son más. ¿Qué pasa? Los instrumentos que contamos en la 2, por ejemplo, que hemos hablado antes, está muy orientado al perfil masculino del TEA. ¿Por qué? Porque las mujeres solemos tener gustos o aficiones que son más socialmente aceptadas. Por ejemplo, un niño con 10 años que le encanten los trenes llama mucho la atención. Es como, ostras. Pero a una niña con 10 años que le guste mucho leer, pues bueno, pues le encanta leer, qué buena es, que es muy Mm, estudiosa, ¿no? O, o a las niñas, por ejemplo, nos gusta mucho, depende, ¿no? Del caso, no quiero hablar de generalidades, pero bueno, sufrimos mucho de lo que se llama el masking o el enmascaramiento. Y es que nosotros tenemos esa cualidad, vamos a decirlo así, que por estar con otras niñas o con otros niños, enmascaramos nuestros rasgos autistas eh, al precio de nuestra salud. Por eso se diagnostica mucho ansiedad y depresión, porque nosotros estamos sufriendo, pero no queremos que la otra persona mm, no, nos identifique como diferente. Esto muchas veces en los niños no pasa, los niños simplemente son como son y ya está. mm, Entonces, por todos estos rasgos, pues la verdad es que había menos mujeres diagnosticadas, pero claro, se va cada vez diagnosticando mejor y más. mm. Y, y yo creo que hay el mismo número de hombres que de mujeres. Pero otra vez, es que el autista puede también, si no, por ejemplo, no tiene empatía, puede aprender a sentir un poco más empatía o no, nunca va a ser. Yo no conozco ningún autista que no tenga empatía. Voy a Ah, desmitificar, voy a tirar ese mito. ah, qué Yo bien. no lo conozco. Lo que sí conozco son autistas que no saben, o bueno, no saben no es la palabra, autistas que no muestran sus sentimientos o sus actitudes, no son como las personas neurotípicas esperáis que sean. Es decir, yo puedo sentir mucho dolor por algo que le ha pasado a mi compañero, pero a lo mejor no lloro o no soy capaz de ir a él y consolarlo, y Mm, entonces eso se ve como que es que no tienes empatía. Y mm. es que realmente es porque no sabe mostrarlo.
Entonces, ¿qué hacen en las terapias? Pues muchas veces te enseñan a hacerlo. Y eso ayuda, eso sí Mm, puede ayudar. Eso ¿Cómo, sí puede perdón? funcionar. Es que A ver, porque, puede ayudar a que la otra persona lo identifique como, o sea, no haga un mal juicio de uno mismo. Pero mm. realmente al autista no lo estás ayudando, al autista está enmascarando su forma de ser. Entonces, no, Hay veces, hay que entender no cambiar. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi sobrina, aceptar que no quiere hablar con los adultos y ya está. O hay que forzarla. no, es hasta qué punto en tu vida o en la vida de ella, claro, hasta qué punto es necesario que ella hable, porque evidentemente si vas a una entrevista de trabajo tienes que hablar con la persona y eso tienes que hablar sí o sí, te cueste o no quieras, tienes que hacerlo. Pero si, por ejemplo, está hablando contigo, que eres su tía y estás en una conversación informal, ¿qué más te da que no te hable? ¿Me entiendes? Ya, Es hasta qué punto eso en tu vida es necesario o no lo es. Es que muchas veces, no, y yo, a mí me pasa con mi hijo también, ¿eh? Y fíjate que yo soy autista, pero no soy perfecta, yo soy una madre al fin y al cabo. A mí me pasa muchas veces que le pido cosas y luego, reflexionando conmigo misma, digo, bueno, ¿y yo para qué le pido esto? ¿Qué pasa si no lo hace? Dentro del grado 3 yo intento que él sea lo más autónomo posible. Quiere decir, mi hijo tiene un grado 3 no habla, pero mi hijo va a campamentos de verano, mi hijo va a parques de atracciones, mi hijo va a excursiones, mm, y yo conozco muchas familias que no lo hacen. Entonces, que no quiero decir que con esto yo sea muy buena y los demás sean muy malos, pero que a veces dentro de todo lo que tenemos en la vida, pues creo que tenemos que intentar ver el lado positivo y ser lo más y criar hijos lo más autónomos y menos dependientes posible. aceptar lo que hay. Exactamente. Has dicho la palabra aceptación y ya está. Es que no vas a cambiarlo, por mucho que hagas, no vas a cambiar. Pues ya. A ver, yo no soy, porque mucha familia me dice, es que me da mucho miedo. Yo voy, a ver, yo lo hago con miedo. Yo no voy diciendo, ay, qué bien, venga, Ya, vete, adiós. Voy con muchísimo miedo, pero muchísimo ya, miedo que de no dormir o de decir, Dios mío, ¿qué le habrá pasado? ya. Pero es que al final lo tienes que hacer. Es que lo Mm, tienes que hacer porque ¿qué vas a hacer? Todo el día el niño encima tuya y yo ya, no lo voy a durar siempre. Tiene que vivir sin mí, tiene que aprender a ya, ya. sobrevivir. Que no Soltarle. habla, pues que se busque otros medios. Yo no lo sé, tiene que vivir sin mí. Qué bien. Muy, muy buena autonomía, ¿no? Dentro del autismo, autonomía, que es muy importante para los niños, ¿no? Y no, es que hay una cosa en Alemania ahora que a mí me parece un poco horrible, que los niños hasta tienen 15 años duermen con sus padres, es que es como una locura. Pero bueno, que cada vez parece que los niños son menos autónomos, a mí me parece, a veces. Sí, Y también es que la sociedad da miedo, ¿eh? también, es verdad, sí. Bueno, o Yo quizás tengo otro sabemos hijo, demasiados sí, cosas. yo tengo otro hijo de 8 años, bueno, Ah, 7, casi 8, y cuando va a algún lado yo no quiero dejarle móvil porque es muy pequeño. Pero si le he comprado el típico reloj con GPS que puede saber dónde está y te puede llamar si pasa algo, porque es que está la sociedad que yo no. y Sí, en fin, es importante desmitificar un poco el autismo y es importante pues visibilizarlo también y saber que no estamos, no somos tan distintos al resto de personas y que existimos y que desarrollamos nuestra vida como el resto de seres humanos, que claro, que hay un no somos mundo, nada excepcional. que hay mucho mundo dentro, que no, no, yo creo, para resumirlo, que no se ve tanto en la mímica y todo eso, pero hay mucho adentro y alguien que quiere realmente a una persona que empieza a descubrir, ¿no? Lo que hay dentro de una persona autista. Muchísimas gracias y suerte. Y felices Gracias a ti. Pascuas. Felices Pascuas. Gracias, igualmente. Chao. Adiós, María. Chao. Adiós.